Eva. Eva, antes de la caída, era la mujer más completa y más feliz en la existencia humana. Dios la había creado. Ella no tenía carencias de nada. Ella no tenía frustración. Ella no tenía heridas en el corazón. Ella no tenía recuerdos de una traición. Eva era una mujer totalmente completa. No tenía limitaciones. Ella no estaba perdida ni estaba frustrada. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó completo. Y si fuera poco, Dios se paseaba en el Edén. Tenía al mismo Dios con ellos. ¿Qué le podía faltar a un ser humano cuando tenía a su mismo creador, de amigo, de padre? Bendito sea el nombre de Dios. Eva era una mujer que no tenía que sufrir la pérdida de un ser humano, la pérdida de un gran amigo, la pérdida de un hijo. Eva no tenía que preocuparse por qué voy a cocinar mañana. ¿Qué le podía faltar a esta mujer? Bendito sea el nombre de Dios. Me imagino, yo me pongo a analizar, a imaginarme esa escena cuando Dios le dijo, mira, de todos los árboles tú puedes comer. ¿Tú crees que Dios le dijo, ya te puedes comer cualquier árbol y se fue Dios? No, yo me imagino que Dios le mostraba y le enseñaba la variedad, la uva, el melón, el mango, la piña, la manzana. Ay, cuántas frutas, la guanábana. Cuántas frutas deliciosas, todas deliciosas para comer. Cuánta belleza había en esa tierra para deleitar sus ojos. Cuántos animales bellos y perfectos paseaban alrededor de ella. Cuántas flores. Bendito sea tu nombre, Dios. Cada creación le decía a Eva, te amo. Dios le estaba mostrando el amor. Ella se sentía completa. No es como nosotros que nos sentimos fracasados, incompletos, frustrados, perdidos. Muchas veces perdemos hasta el rumbo. No, Eva y Adán, los primeros seres humanos tenían todo. No tenían miedo a la muerte, no tenían miedo a la condenación eterna. No tenía problemas relacionales ni sociales con nadie. Dios le estaba mostrando. Dios le mostró y le seguía mostrando su amor, su sabiduría, su poder. No había lugar a duda de la bondad tan inmensa de Dios y de su amor. Ellos habían sido los preferidos. Dios creó cantidad de seres vivientes, pero Dios prefirió poner todas esas bellezas que Él había creado, quiso ponerlas en las manos del ser humano. Adán y Eva eran millonarios, ellos eran dueños de la tierra. Dios le había puesto a ellos la administración de toda la tierra. Ellos no estaban preocupados, ay, me alcanzará el cobro para el mes que viene, ¿dónde me voy a lugar? ¿Dónde me voy ay, debo tanto dinero? Nada, no había preocupación, era una felicidad completa. Tenían amor completo. Nosotros, mira, yo misma me pongo a esperar. Por ejemplo, nosotros éramos 6 hermanas y yo quería el amor de mi mamá para mí solita. Yo quería que ella se quedara un día conmigo solita, me diera su amor, su atención, hablara conmigo, se ocupara de mí, me contara un cuento. Pero éramos 6 hermanas. El amor de mi mamá tenía que ser compartido en 6. Y yo nunca pude disfrutar eso. Y cuando algún día me enfermaba y me llevaba al médico, que era a mí solita, yo era la niña más feliz porque tenía a mi mamá para mí solita por un ratico. Y no se imaginan cuánto yo lloraba cuando ya el médico me atendía y mi mamá me regresaba a la escuela y se iba. Cuando ella se iba, yo me ponía a llorar. Me quedaba ese vacío
ese anhelo, no me conformaba con un ratico. Eso no pasaba con Adán y Eva. Ellos tenían total compañía de Dios. Dios estaba con ellos en todo momento. Pero Dios dejó una palabra en pie. Le dijo, mira, Eva, mi amor, mira cuántos sabores, mira cuánta delicia hay para ti. No eran maticas, eran árboles de fruto. Había suficiente, requete suficiente comida para comer. Y Dios le dijo, mira, Adán, pueden comer de todo, todo es para ustedes. Solo este árbol, no coman de este árbol, porque si comen de él, oye esta palabra, escucha esta palabra. Ciertamente, ahí Dios está haciendo énfasis. Ahí Dios está diciendo sin lugar a duda, ciertamente morirás. Sin lugar a duda, Dios hizo énfasis en este mandamiento y dijo, si lo comes, morirás. Y ya, entonces, ahora viene una segunda voz. La voz del enemigo de nuestras almas. El diablo. Que el Señor los reprenda. Satanás. El Señor los reprenda. Este infeliz. ¿Qué había hecho por el ser humano? Nada. Su compañía traía paz, alegría. No. Cuando se puso a hablar con Eva, ¿qué trajo? Confusión, deslealtad. Le movió el piso a Eva. Eva no creo que Eva se sentía confortable ni a gusto con la compañía de esa serpiente. ¿Qué había hecho? Te vuelvo a repetir, el enemigo por el ser humano. Nada. Dios lo había dado todo. Dios había hecho de todo para hacer al hombre feliz y completo. Esta infeliz serpiente y mala compañía, Satanás, no había hecho nada, ni traía ningún buen resultado para el ser humano. Pero el enemigo se levanta y contradice lo que Dios había dicho. Dios dijo, morirás si te comes esa fruta, morirás. Y el enemigo se atreve a decir, no morirás. Está contradiciendo al Dios que le había dado todo al ser humano. Ahora la pregunta es, ¿a quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? Hasta ese momento Dios no le había fallado al ser humano. No había razón para desconfiar de él. Pero el enemigo sabe que no podía atacar. Mira, él podía decir, mira, estas bellezas que tú estás viendo son ilusiones. Él podía atacar lo que Dios había hecho. Dios había hecho mucho. Había hecho árboles, había hecho aves, había hecho flores, había hecho manantiales, ríos, había hecho frutas, árboles, plantas de todo tipo. Había hecho el sol, el cielo, las estrellas, las nubes. Había hecho al mismo ser humano. Pero el enemigo decide no atacar lo que Dios había hecho, porque era evidente que todo lo que Dios había hecho era bueno. El enemigo decide atacar lo que Dios había dicho, no lo que había hecho, porque ese infeliz no tenía poder para hacer nada, ni tiene poder para crear nada. Él entonces decide atacar lo que Dios había dicho. Y todavía hoy en la actualidad, esa es su estrategia porque le funciona. El enemigo ataca lo que Dios dijo para tu vida, las promesas que Dios tiene para ti. Dios te dice, búscame y todo lo que tú necesitas va a venir por añadidura. El enemigo Satanás te dice, si comienzas este negocio, puede que fracases y pierdas tu dinero.
No te va a sí te va a faltar, sí vas a tener problemas con tu familia porque no vas a tener comida para darle a tus hijos. El enemigo te dice lo contrario. Tú tienes dos voces delante de ti. Ahora yo te pregunto, ¿a quién le vas a creer? Al enemigo es fanático, le encanta que tú ignores todo lo que Dios ha hecho. Y cuando consigue que tú ignores, que tú no veas todo lo que tú tienes, entonces ataca lo que Dios dijo y es efectivo su ataque en tu vida. Por eso cuando David fue a enfrentar a Goliat, David dijo, Dios que me bendijo, que me ayudó a matar osos y leones, me va a ayudar a mí. David se acordó, tenía muy presente lo que Dios había hecho. Y por eso le creyó en lo que Dios había dicho. El enemigo no pudo atacar. El rey Saúl y cuantos no le habrán dicho, no, tú no puedes, eres pequeño. Pero David estaba concentrado en lo que Dios había hecho. Si Eva por un momento se hubiera detenido y hubiera dicho, espérate un momento, Dios sabrá por qué dice que yo no me coma este árbol. Dios sabrá por qué Él no quiere que yo sepa del conocimiento del bien y del mal. Él sabrá, porque si ella se hubiera detenido un poco para ver lo que Dios había hecho, que era mucho, ella estaba parada sobre un suelo firme que Dios había creado para ella. En todo su alrededor, su misma esencia había sido hecho por la mano de Dios. Qué importante hubiera sido si ella se hubiera detenido un momento para mirar lo que Dios ha hecho. ¿Por qué a ti se te olvida lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Por qué tú no te miras a ti mismo en el espejo y ves que puedes respirar, que puedes caminar, que puedes ver, que te puedes desarrollar, que tienes familia, que tienes casa, que tienes carro, que tienes ropa? Ay, cuántas cosas tú tienes y todas esas las ha hecho Dios. Dios fue quien te creó en el vientre de tu madre. No ignores lo que Dios ha hecho por ti, para que entonces, basado en lo que Él ha hecho, puedas tomar decisiones y confíes plenamente en lo que Dios ha dicho. Mira, esta situación, este diálogo sucedió hace muchos años, el diálogo de Adán, de Eva, de Dios, de Satanás, cuando Satanás dijo, no morirás, y Dios dijo, sí, morirás, de cierto morirás, dijo Dios, y el enemigo le dice a Eva, no morirás. Eso sucedió hace muchos años. Ahora que han pasado siglos, yo te pregunto, ¿quién estaba diciendo la verdad? Tú puedes juzgar ahora. ¿El ser humano muere o no muere? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que Dios no dice mentira? ¿Te das cuenta que lo que Dios dice es firme y se cumple? ¿Te das cuenta que cada promesa que Dios te dice que Él va a estar contigo todos los días? ¿Por qué entonces a veces tú crees que Dios no está cuando se te aprietan los zapatos? Cuando las cosas te van mal, ¿por qué entonces tú crees, el enemigo te hace creer que Dios te abandonó, que Dios te dejó, que tú no le interesas? ¿Por qué tú crees eso? Si Dios te dijo con firmeza, yo voy a estar contigo todos los días, en los días de depresión, en los días de enfermedad, en los días de frustración, en los días de escasez, yo voy a estar contigo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer?